Me miraron como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Esta no era su hija complaciente que buscaba aprobación. Era alguien nuevo, alguien que había encontrado su columna vertebral. Creo que hemos terminado aquí, dijo Daniel, poniéndose de pie. Tomás los llevará a casa. Elena, por favor, suplicó mamá. No hagas esto. Lo sentimos. Les creo, dije con tristeza. Lamentan que se enteraron demasiado tarde para beneficiarse de la conexión. Lamentan que no puedan presumir sobre su hija casándose con dinero. Lamentan que perdieron el control de la narrativa. Pero lamentar haberme lastimado, lamentar haber abandonado a su hija embarazada. No, eso no lo lamentan en absoluto. Se fueron en silencio, mi madre llorando, mi padre con el rostro pétreo. Me paré en la ventana, viendo sus luces traseras desaparecer, esperando sentir algo, arrepentimiento, tristeza, alivio. ¿Estás bien?, preguntó Daniel, envolviendo sus brazos alrededor de mí desde atrás. ¿Sabes qué soy? Estoy libre. Me mostraron quiénes son realmente. Ahora puedo dejar de esperar a unos padres que nunca serán. Es su pérdida, dijo Ricardo firmemente. Ahora hablemos de cosas más felices. ¿Cuándo te gustaría casarte? La conversación cambió a planes de boda, preparación para el examen de la barra, el apartamento en la capital que Daniel y yo compartiríamos. Mi teléfono vibró. Sofía otra vez. Mamá dice que has lavado el cerebro a la familia Mendoza en contra de ellos. ¿Qué pasó realmente? Le mostré el mensaje a mi nueva familia. Margarita resopló. ¿Lavado de cerebro? Tenemos ojos y oídos. Podemos ver la crueldad cuando está frente a nosotros. Respondí, me echaron por estar embarazada. Los Mendoza me acogieron. Eso es lo que realmente pasó. Puedes creer a quien quieras. Su respuesta fue inmediata, te creo. Lamento no haber estado allí. No era mucho, pero era algo. Tal vez no toda mi familia estaba perdida después de todo. Examen de la barra en 8 semanas, dijo Ricardo, trayéndonos de vuelta a asuntos prácticos. ¿Crees que puedes estudiar mientras planeas una boda? Mírame, dije, con la mano en mi vientre. Soy bastante buena para hacer múltiples tareas. Daniel besó mi sien. Esa es mi chica. Nuestra chica, corrigió Margarita. Nuestra hija. Lo dijo naturalmente, como si siempre hubiera sido cierto, como si siempre hubiera pertenecido aquí con ellos. Y tal vez eso es lo que realmente es la familia. No las personas con las que naces, sino las personas que te eligen. Que te ven en tu punto más bajo y dicen ven en lugar de vete. Que ofrecen habitaciones de invitados y segundas oportunidades y amor sin condiciones ni expectativas imposibles. Mis padres me habían dado un regalo sin querer. Me habían mostrado exactamente el tipo de padre que nunca sería. Mi hijo nunca dudaría de que era deseado. Nunca cuestionaría su valor, nunca tendría que ganarse bondad humana básica. Conocerían amor desde su primer aliento hasta mi último. Esa era mi promesa para el pequeño creciendo dentro de mí. Y mientras miraba alrededor de la mesa a mi familia elegida, Daniel. Constante y seguro. Ricardo, protector y práctico. Margarita, cálida y acogedora, supe que mi hijo tendría los mejores ejemplos de lo que significa amar incondicionalmente. Entonces, dijo Ricardo, sacando su tableta. Hablemos de la boda. Ceremonia pequeña, recepción grande. ¿Qué estás pensando? Miré alrededor de la mesa a mi familia elegida. Pequeña decidí. Solo las personas que importan, las que se presentan. Perfecto, dijo Margarita. Eso es todo lo que realmente necesitas. Tenía razón. Era más que suficiente. Era todo. Y mientras planeábamos el futuro esa noche, rodeada de personas que me amaban por quien era en lugar de quien querían que fuera, me di cuenta de que a veces las familias no son las que heredas, sino las que construyes. Y la que estaba construyendo, con Daniel, con sus padres, con el bebé que crecía dentro de mí, era exactamente la familia que siempre había necesitado. El camino había sido doloroso. El rechazo devastador, pero me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Hogar, no el lugar donde crecí, sino el lugar donde finalmente podía crecer, florecer y convertirme en la madre, esposa y abogada que estaba destinada a ser. Y eso, finalmente, era más valioso que cualquier aprobación parental que alguna vez había buscado. Quiero ser tu esposa, dije simplemente. El resto son solo detalles. Esa tarde, Margarita me llevó de compras. No para cosas de bebé, tenemos tiempo para eso. Sino para ropa que realmente se ajustara a mi cuerpo cambiante. Zapatos cómodos, vitaminas prenatales. Charlaba con facilidad mientras explorábamos, compartiendo historias sobre sus propios embarazos. Haciéndome sentir normal por primera vez en días. Entiendo que mantuvieron la relación en secreto debido a la posición de tu padre, dijo durante el almuerzo. Eso demuestra un juicio notable para alguien tan joven. Operenoie, dije con ironía. Instinto protector, corrigió. Estabas protegiendo a Daniel, protegiendo el trabajo de tu padre. Protegiéndote a ti misma. Muy propio de una abogada, en realidad. Mis padres no lo vieron de esa manera. Solo vieron el escándalo potencial. Entonces son ciegos. Su pérdida es nuestra ganancia. Esa noche. Sucedió lo inevitable.
Los números desconocidos habían sido mis padres tratando de contactarme a través de varios teléfonos prestados. Finalmente, se volvieron inteligentes. El mensaje llegó de Sofía: mamá y papá están enloqueciendo. Alguien te vio en la residencia Mendoza. Quieren saber qué está pasando. Le mostré el mensaje a Daniel y a sus padres. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Ricardo. Nada, decidí. Dejaron clara su posición. Ya no soy familia, recuerdas. Pero mi teléfono sonó de nuevo. Sofía esta vez. Contesté en altavoz. Elena, ¿qué está pasando? Mamá está teniendo un colapso. Dice que estás en la mansión Mendoza. Lo estoy. ¿Por qué? ¿Cómo? Está convencida de que fuiste a rogarle al jefe de papá, o algo peor. ¿Peor? Reí con amargura. ¿Qué podría ser peor en su mente que su hija embarazada existiendo? Elena, por favor, solo dime qué está pasando. Miré a Daniel. ¿Quién asintió? El padre del bebé es Daniel Mendoza. Hemos estado juntos 6 años. Me estoy quedando con su familia porque la mía me echó. Silencio. Luego, Daniel Mendoza, el hijo del jefe. Oh, Dios mío. Elena, mamá y papá lo saben. No preguntaron. Estaban demasiado ocupados llamándome una vergüenza y diciéndome que durmiera en las calles. Van a perder la cabeza cuando se enteren. Sofía tenía razón. El colapso, cuando llegó, fue espectacular. Bloqueé esos números, pero eso no los detuvo. Llamaron a Industrias Mendoza. Aparecieron en la entrada de la propiedad. Seguridad los rechazó. Incluso intentaron usar a su iglesia, pidiendo al pastor que llamara a Ricardo para mediar en esta disputa familiar. Finalmente, Ricardo tuvo suficiente. Arreglemos esto, declaró durante el desayuno. Invítalos a cenar aquí esta noche. Ricardo, no. Necesitas cierre, Elena. Y francamente, quiero mirar a Germán Morrison a los ojos cuando explique por qué echó a su hija embarazada. Daniel apretó mi mano. Tu decisión. Pero papá tiene razón. Este limbo no es bueno para ti ni para el bebé. Así que, desbloquee esos números el tiempo suficiente para enviar un solo mensaje: cena en la residencia Mendoza. Las 7 p.m. Seguridad tendrá sus nombres. Llegaron a las 6:30 porque incluso cuando estaban desesperados, mis padres eran puntuales. Los observé desde la ventana del segundo piso, mientras su sedán modesto se veía hilarantemente fuera de lugar entre los jardines manicurados. Mi padre llevaba su mejor traje, el de la boda de Sofía. Mi madre agarraba su bolso como un escudo. Los hicimos esperar 20 minutos. ¿Mezquino? Tal vez. ¿Satisfactorio? Absolutamente. Cuando finalmente entramos al comedor, llevaba un vestido que mostraba mi embarazo prominentemente. Si querían estar avergonzados, podían mirar lo que habían rechazado durante toda la cena. Mamá. Papá, asentí fríamente, tomando mi asiento entre Daniel y Margarita. Los ojos de mi madre inmediatamente fueron a mi anillo de compromiso. El diamante de 3 quilates que había sido de la abuela de Daniel. La vi calcular su valor, luego mirar a mi padre. Elena, comenzó papá. Luego pareció darse cuenta de que no tenía guión para esto. Te ves bien. Embarazada. La palabra que estás buscando es embarazada, dije con una sonrisa fría. Vinimos a disculparnos, dijo mamá rápidamente. ¿En serio? ¿Cuándo exactamente decidieron disculparse? ¿Antes o después de enterarse de quién es el padre del bebé? El silencio se estiró como caramelo. Ricardo intervino suavemente. Tal vez deberíamos comenzar con la cena. Estas conversaciones funcionan mejor con el estómago lleno. Llegó el primer plato. Mis padres miraron la variedad de cubiertos de plata como si pudieran morderlos. Entonces, papá finalmente intentó. Daniel. No tenía idea de que tú y Elena estuvieran involucrados. 6 años, dijo Daniel amablemente. Aunque entiendo que Elena sintió la necesidad de mantenerlo privado. Estaba protegiendo tu reputación en el trabajo. No quería que nadie pensara que estabas recibiendo trato especial porque tu hija estaba saliendo con el hijo del jefe. Mamá se animó. Eso es muy considerado, muy pensativo de su parte. Lo fue, interrumpí. A diferencia de los padres que echan a su hija embarazada sin hacer una sola pregunta. Tienes que entender, dijo papá, inclinándose hacia adelante. Estábamos sorprendidos. El embarazo, sin advertencia, traté de decírtelo. No me dejaste hablar antes de exiliarme. Pensamos que habías cometido un terrible error, murmuró mamá. El único error. Interrumpió Ricardo fríamente, fue su reacción. Cualquier padre que valga ese título habría hecho preguntas. ¿Quién es el padre? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo podemos ayudar? No echar a su hija como basura. Ahora mire, comenzó papá, su cara enrojeciendo. No necesito consejos sobre crianza de alguien que está alojando a su hija sin hogar. La voz de Ricardo podría haber congelado el infierno. Tiene razón. No necesita consejos.
Necesita mucho más que eso. Necesita una conciencia. La comida continuó en un silencio agonizante hasta que mamá lo intentó de nuevo. Somos familia. Podemos superar esto. ¿Somos familia? Dejé mi tenedor. ¿Era yo familia cuando me dijiste que durmiera en las calles? ¿Era familia cuando enviaste mis pertenencias con una nota diciendo que no me molestara en volver? No sabíamos sobre Daniel. Eso importa. Si él hubiera sido un maestro o un mecánico en lugar del hijo del jefe de papá, ¿habría sido aceptable echarme entonces? No pudieron responder. Por supuesto que no podían. Esto es lo que va a pasar, dije, sorprendiéndome con mi propia calma. Van a ir. Van a contarle a todos la historia que los haga sentir mejor, pero no van a contactarme. No van a aparecer aquí sin invitación, y no van a pretender ser abuelos amorosos cuando nazca. Este bebé, no puedes decirlo en serio, jadeó mamá. Nuestro nieto. El nieto que rechazaron junto conmigo, ese nieto, cometimos un error. Dijo papá desesperadamente, pero ahora podemos ser una familia. Trabajo para Ricardo. Te estás casando con Daniel. Estaremos conectados. No, la voz de Ricardo fue definitiva. Déjame ser claro, Germán, tu empleo está seguro, siempre y cuando hagas tu trabajo. Pero si intentas usar esta conexión familiar para cualquier beneficio personal, sí acosas a Elena. Si apareces aquí sin invitación otra vez, eso cambiará, ¿entendido? Mi padre palideció. 17 años de empleo pendían de un hilo y él lo sabía. Entendido, susurró, además, agregó Margarita, hablando por primera vez. Cuando la gente pregunte sobre su hija, y lo harán, les dirán que es una abogada exitosa en la capital. Nada más. Sin detalles sobre su vida personal, su matrimonio o su hijo. Renunciaron al derecho de compartir su alegría cuando eligieron la crueldad sobre la compasión. Esto es secuestro. Dijo mamá salvajemente. Alienación parental. Demandaremos por derechos de abuelos. Inténtenlo, dije. La abogada en mí finalmente emergiendo. La ley requiere una relación preexistente con el niño o prueba de que los padres no son aptos. Ustedes no tienen ninguna de las dos. Además, tengo testigos de que me echaron estando embarazada. ¿Cómo creen que eso se ve en una corte? Hice una pausa en el umbral de la puerta, mirando hacia atrás una última vez. En realidad, él me está recogiendo del aeropuerto mañana. Pero gracias por la preocupación, la puerta se cerró detrás de mí con un golpe que resonó en la noche silenciosa del vecindario. Logré llegar a mi auto antes de que la rabia y el dolor me golpearan. Con toda su fuerza. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a asumir lo peor de mí? Pero debajo de la ira había un dolor tan profundo que apenas podía respirar. Me senté en ese estacionamiento durante 10 minutos, tratando de averiguar cuál sería mi próximo movimiento. Las opciones de alojamiento en el pueblo eran limitadas, un motel junto a la carretera que había visto días mejores, y un lugar sospechoso en el centro que probablemente alquilaba habitaciones por hora. Tenía ahorros de mis prácticas de verano, pero no mucho. La mayor parte se había ido en materiales de preparación para el examen de la barra de abogados. Llamé a Daniel desde el estacionamiento de una hamburguesería de comida rápida, sintiéndome perdida y completamente sola. ¿Cómo te fue?, preguntó con esperanza en su voz, esperando buenas noticias, también como el hundimiento del Titanic. Reí con amargura. Me echaron de la casa. ¿Qué? El shock en su voz era genuino y palpable. Elena, lo siento muchísimo. ¿Dónde estás ahora? En el estacionamiento de una hamburguesería, tratando de decidir si el motel de la carretera todavía alquila por horas o si han mejorado tarifas diarias. Absolutamente no, su voz se volvió firme. La casa de mi padre tiene 12 habitaciones. Te quedas allí esta noche. Daniel, no puedo simplemente aparecer en la casa de tu padre así como así. Estás llevando a su nieto. Eres familia. Más familia que esas personas que acaban de echarte a la calle como si fueras nadie. ¿Pero qué va a pensar? Yo apareciendo como una. Va a pensar que tus padres son unos idiotas, que es exactamente lo que son. Lo estoy llamando ahora mismo. Daniel, espera, pero ya había colgado. 5 minutos después, mi teléfono sonó. Ricardo Mendoza en persona. Elena, su voz era cálida pero preocupada. Daniel me contó lo que pasó. Estoy enviando a mi chofer a recogerte. ¿Dónde estás exactamente? Señor Mendoza, yo no podría. ¿Dónde estás?, repitió. Su tono no admitía discusión. 20 minutos más tarde, un elegante auto negro se detuvo en el estacionamiento de la hamburguesería. El conductor, un señor mayor llamado Tomás, tomó mi maleta, sin decir una palabra, sobre lo extraño del lugar de recogida. El viaje a la residencia de los Mendoza fue Seil. Había pasado frente a esas puertas ornamentadas innumerables veces mientras crecía, sin imaginar nunca que las cruzaría embarazada y sin hogar. La casa parecía sacada de una revista de arquitectura de lujo. Fuentes de agua, columnas de mármol,
ventanas que reflejaban la luz del atardecer como oro líquido. Ricardo me recibió en la puerta personalmente. Alto, distinguido, con un suéter de cachemira que probablemente costaba más que mi renta mensual, lucía exactamente como el exitoso empresario que era. Este era el jefe de mi padre, el hombre cuya aprobación determinaba carreras en la empresa Industrias Mendoza. Y aquí estaba yo, apareciendo en su puerta como un gato callejero buscando refugio. Elena, dijo con calidez, sorprendiéndome al abrazarme. Entra, querida. Te ves exhausta, querida. Mi propio padre no me había llamado con cariño desde que tenía 5 años. El vestíbulo de entrada era más grande que toda mi casa de la infancia, con un candelabro que probablemente costaba más que mi deuda estudiantil completa. Pero Ricardo me guió más allá de toda esa opulencia hacia una sala de estar más íntima y acogedora. Primero lo primero, dijo, ayudándome a sentarme en un sofá extremadamente cómodo. ¿Has comido algo? Estoy bien, señor Mendoza. Esa no era realmente una pregunta. María, una mujer, apareció como por arte de magia. ¿Podrías preparar algo para Elena y alistar la suite azul? Siento muchísimo imponer así, comencé, pero Ricardo me detuvo con un gesto de su mano. No estás imponiendo nada. Eres familia. Daniel nos ha hablado mucho de ti a lo largo de los años. Bueno, después de que finalmente admitió que estaban juntos. Parpadeé sorprendida. ¿Usted sabía? Ricardo sonrió con genuina diversión. Elena, he sabido desde su 2.º año de universidad. ¿Realmente pensaste que mi hijo podría ocultar estar enamorado durante 6 años? Es muchas cosas, pero sutil no es una de ellas. Pero nunca dijo nada, nunca nos confrontó. Claramente ustedes dos tenían sus razones para mantener privacidad. Respeté eso. Aunque si me preguntaba por qué nunca venías a los eventos familiares cuando todos regresaban al pueblo. Tenía miedo, admití, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Mi padre. Pensé que me acusaría de ser una interesada, o peor, que intentaría usar la relación para beneficiarse en su trabajo. No podía hacerle eso a Daniel, ni a usted. La expresión de Ricardo se oscureció. Tu padre. Sí, puedo verlo haciendo exactamente eso. Cuéntame qué pasó esta noche, con todos los detalles. Así que lo hice. Toda la historia salió como un torrente, la relación secreta, descubrir el embarazo, planear contarles juntos, su rechazo inmediato y bruto. Para cuando terminé, estaba llorando feo en pañuelos que probablemente costaban más que mis comestibles mensuales. Ni siquiera preguntaron sobre el padre, dije entre sollozos. Solo asumieron que yo era una especie de... Ni siquiera sé qué pensaron. Pensaron en ellos mismos, dijo Ricardo en voz baja. En su imagen, su reputación, no en ti ni en su nieto. María regresó con una bandeja de comida que parecía una cena de 5 platos gourmet. Mientras comía, el bebé aparentemente estaba hambriento. Ricardo hacía llamadas telefónicas en la habitación contigua. Capte fragmentos, habitación de invitados preparada. Compras mañana, lo que ella necesite. Cuando regresó, se sentó frente a mí con una expresión que no pude descifrar completamente. Daniel me dice que tienes una oferta de trabajo en la capital. Sí, en el bufete Morrison y Asociados. Empiezo en septiembre, después del examen de la barra. Excelente firma. Lo harás muy bien allí. Hizo una pausa. Sé que Germán Morrison ha trabajado para mi empresa durante 17 años. Quiero que sepas que esta situación, tu relación con Daniel, tu presencia aquí, no tendrá ningún efecto en su empleo. Su trabajo está seguro siempre y cuando rinda adecuadamente. No tiene que. Sí, tengo que hacerlo. Estás preocupada por las repercusiones. Te estoy asegurando que no las habrá. De mi parte, al menos. El significado era claro. Mi padre podría crear sus propios problemas, pero no vendrían de Ricardo. ¿Puedo preguntarle algo? Dije en voz baja. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo? Ricardo pareció sorprendido por la pregunta. Estás llevando a mi nieto. Eres la mujer que mi hijo ama. Eres una abogada brillante que se ganó todo a través de su propio mérito. ¿Por qué no sería amable? Tus propios padres son los tontos, dijo sin rodeos. Es verdaderamente su pérdida. Ahora, vamos a instalarte. El vuelo de Daniel llega a las 2 de la tarde mañana. Su madre también está volando para acá. Ya compró la mitad de las tiendas de bebés de la capital. Me temo. Me reí a pesar de todo. Ni siquiera sabe si es niño o niña. No le importa a Margarita. Ha estado esperando nietos desde que Daniel se graduó de la secundaria. Desperté en una cama que se sentía como nubes. En una habitación decorada en tonos de azul que probablemente tenían nombres sofisticados en francés o italiano. La suite azul era más grande que la mayoría de los apartamentos, con su propia área de estar y un baño que pertenecía a un spa de lujo. Mi teléfono mostraba varias llamadas perdidas de números desconocidos y una de mi hermana menor, Sofía, que vivía en otra ciudad. Lidiaría con eso más tarde. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Adelante, llamé, esperando a María. En cambio, Margarita Mendoza entró, luciendo impecable, a pesar de aparentemente haber tomado un vuelo nocturno.
Elena se acercó apresuradamente, abrazándome con cuidado, consciente de mi embarazo. Lamento tanto que nos conozcamos en estas circunstancias. Quería volar para tu graduación, pero Ricardo dijo que ustedes dos mantenían las cosas discretas. Señora Mendoza, yo, Margarita, por favor. O mamá eventualmente, si te sientes cómoda con eso. Se sentó en la cama, estudiándome con ojos bondadosos. ¿Cómo te sientes? ¿Todavía con náuseas matutinas? A veces. Es mejor ahora que en los primeros meses. ¿Y emocionalmente? Preguntó con genuina preocupación. Daniel nos contó lo que pasó. Estoy procesándolo, admití. Su siente surrealista. Ayer tenía padres. Hoy no. Margarita tomó mi mano. Nos tienes a nosotros. Sé que no es lo mismo, pero nos tienes. Otro golpe interrumpió. Daniel esta vez, luciendo cansado de su vuelo, pero iluminándose al verme. Les daré algo de privacidad, dijo Margarita, besando mi frente antes de irse. Pero vamos de compras más tarde. Sin discusiones, Daniel me atrajo hacia sus brazos en el momento en que la puerta se cerró. Lamento tanto no haber estado allí contigo. No habría cambiado nada. Tal vez lo habría empeorado. Quería tomar el primer vuelo cuando llamaste. Tu entrevista era importante. No más importante que tú, me apartó, estudiando mi rostro. Papá dijo que estabas preocupada por su trabajo, sobre usar nuestra relación. Lo estaba. Lo estoy, Daniel. Cuando se entere, hará lo que siempre hace, intentará encontrar un ángulo para beneficiarse. Papá está preparado para eso. No te preocupes. Pasamos la mañana planeando. La boda de la que habíamos hablado se adelantaría. Una ceremonia pequeña antes de que yo comenzara a trabajar. A menos que quieras esperar, dijo Daniel con cuidado. Tener la gran boda que planeamos originalmente. Me llamo Elena, tengo 25 años. Cuando regresé a casa, después de años de estudio, nunca imaginé que esa noche sería la última vez que cruzaría esa puerta como hija bienvenida. Llevaba conmigo mi título de abogada recién obtenida de una prestigiosa universidad. Y también un secreto que ya no podía ocultar, estaba embarazada de 5 meses. La reacción de mi padre fue inmediata y brutal. Sus palabras atravesaron mi corazón como cuchillos afilados. Eres una vergüenza para esta familia. No eres bienvenida aquí. Ya no formas parte de nosotros. Mi madre, en lugar de defenderme o al menos mostrar algo de compasión, añadió con frialdad, elegiste arruinar tu vida, así que ahora enfrenta las consecuencias sola. No te queremos aquí. Lo más doloroso de todo era que ni siquiera se molestaron en preguntarme quién era el padre de mi bebé. Si lo hubieran hecho, su reacción habría sido completamente diferente. Pero supongo que cuando lo único que te importa es la opinión de los vecinos y mantener las apariencias, los detalles importantes de la vida de tu propia hija simplemente no tienen relevancia. Déjame contarte cómo llegué a ese momento devastador. Conocí a Daniel Mendoza durante mi primer año en la universidad. Entre miles de estudiantes, ¿qué probabilidades había de que alguien de mi pequeño pueblo en el interior del país terminara en el mismo programa de derecho que yo? Pero ahí estaba él, el hijo del dueño de la empresa, donde mi padre trabajaba desde hacía casi 2 décadas. Ambos nos sentíamos fuera de lugar en esa gran ciudad, extrañando las tradiciones simples de nuestro pueblo natal. Durante 6 años, 3 de pregrado y 3 de posgrado en Derecho, mantuvimos nuestra relación en secreto absoluto. No era porque nos avergonzáramos el uno del otro, sino porque conocía perfectamente a mi padre. Si se enteraba, podían pasar 2 cosas, o me acusaría de ser una interesada que buscaba ascenso social a través de una relación conveniente, o peor aún, intentaría usar mi relación con Daniel para beneficiarse profesionalmente y conseguir un ascenso en la empresa. La sola idea me provocaba náuseas. Así que cuando visitábamos el pueblo, durante las vacaciones, llegábamos por separado, como 2 conocidos casuales del mismo lugar. En la universidad, éramos la pareja que todos conocían y admiraban. En casa, éramos simplemente 2 jóvenes del mismo pueblo que habían tenido la suerte de estudiar en la misma institución prestigiosa. Mantener ese secreto nos desgastaba emocionalmente. Pero teníamos un plan, revelaríamos todo después de la graduación, cuando yo pudiera sostenerme sobre mis propios logros y méritos profesionales, sin que nadie pudiera decir que había usado a Daniel para llegar a donde estaba entonces. 2 líneas rosadas en una prueba de embarazo cambiaron todos nuestros planes. Descubrí que estaba esperando un bebé en enero de mi último semestre. Las náuseas matutinas durante las clases de procedimiento penal, escondiendo mi vientre en crecimiento bajo blazers extra grandes durante los simulacros de juicio. Terminar la carrera de Derecho ya era suficientemente difícil, sin estar creando una vida al mismo tiempo. Daniel estaba radiante de felicidad. Cuando finalmente se lo contamos a sus padres, su reacción fue de pura alegría. Su madre comenzó a tejer ropa de bebé inmediatamente, y su padre abrió una cuenta de ahorros para la educación universitaria de su futuro nieto antes incluso de que supiéramos el sexo del bebé. Finalmente voy a ser abuelo, había dicho Ricardo Mendoza con los ojos brillantes de emoción. No pueden imaginar cuánto he esperado este momento.
Querían organizar una fiesta de compromiso, ayudarnos a planear la boda. Estar completamente involucrados como los futuros abuelos entusiastas que eran. El contraste con lo que estaba por venir con mi propia familia era tan marcado que dolía incluso anticiparlo. Para mayo. Cuando llegó la graduación, yo tenía 5 meses de embarazo y se me estaban agotando las formas de ocultarlo. La toga amplia de graduación ayudó durante la ceremonia, pero sabía que el tiempo se me acababa. No podía seguir posponiendo esa conversación con mis padres. Daniel quería acompañarme cuando fuera a contarles, pero lo convencí de que esperara. Déjame hablar con ellos primero, le dije con una confianza que no sentía. Tu padre puede viajar mañana, una vez que hayan procesado la noticia. Qué ingenuo fui al pensar que habría un mañana en la casa de mis padres para mí. El viaje de 12 horas de regreso a casa fue una tortura. Practiqué mi discurso cientos de veces en mi mente. Incluso preparé una presentación digital. Sí, literalmente, mostrando mi título de abogada. Mi oferta de trabajo en un bufete prestigioso de la capital. La propuesta de matrimonio de Daniel, nuestros planes detallados para el futuro. Evidencia de éxito, estabilidad y amor verdadero. Porque si algo me enseñó la escuela de Derecho, es que la evidencia importa, que los hechos hablan por sí mismos. Pero debería haber sabido que algunos jurados ya tienen su veredicto decidido antes de que empiece el juicio. Llegué a la entrada de mi casa familiar a las 6:30 de la tarde, justo a tiempo para la cena. Nada había cambiado en ese lugar. La misma fachada beige que siempre me había parecido triste, el mismo jardín meticulosamente cuidado pero sin vida, la misma sensación de opresión que siempre sentía al regresar. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. Elena, ha subido de peso, fue lo primero que dijo. Ni un hola, ni un te extrañé, ni un felicidades por graduarte. Solo una crítica inmediata a mi apariencia física. Qué gusto verte también, mamá, respondí, tratando de mantener el tono neutral. El comedor olía a estofado y atención familiar. Mi padre estaba sentado en su lugar habitual, a la cabeza de la mesa, ya en su segunda cerveza de la noche. Apenas levantó la vista cuando entré. Pensé que, ahora que eres una abogada importante, estarías demasiado ocupada para venir a cenar con tu familia simple. Dijo con ese tono sarcástico que conocía tan bien. Mordí mi lengua para no responder con el comentario mordaz que tenía preparado. Mantente calmada, Elena, me dije a mí misma. Eres una adulta embarazada con un título de derecho y un prometido que realmente te ama. Puedes hacer esto. De hecho, tengo algunas noticias importantes que compartir. Intenté decir, siéntate, interrumpió mi madre, entrando con los platos. La comida se enfría, así que me senté. Los observé comer y quejarse sobre los vecinos, el clima, la política, el estado del país, absolutamente todo excepto preguntarme sobre mi vida, mis logros, mis planes. 20 minutos pasaron así, escuchándolos en su rutina habitual de negatividad y crítica. Finalmente, no pude soportarlo más. Me puse de pie, mi silla raspando contra el piso de madera. Necesito decirles algo importante, dije. Mi voz más firme de lo que esperaba. Fue entonces cuando mi padre finalmente me miró de verdad. Sus ojos se fijaron en mi abdomen, en la curva que mi vestido ya no podía disimular. Su rostro pasó por una fascinante serie de colores. Blanco pálido, rojo intenso, púrpura de ira. Había visto transformaciones menos dramáticas en experimentos químicos. Estás embarazada. No fue una pregunta, fue una acusación cargada de desprecio. Sí, lo estoy, comencé a explicar. Quiero que sepan que eres una vergüenza, me interrumpió, golpeando la mesa con tal fuerza que los platos saltaron. No eres bienvenida en esta casa. Ya no eres parte de esta familia. Mi madre no se quedó atrás en su demostración de frialdad maternal. Elegiste arruinar tu vida, así que ahora duerme en la calle. No queremos saber nada de ti. ¿Eso era todo? Ninguna pregunta, ninguna preocupación, ni siquiera un quién es el padre. ¿O cuáles son tus planes? ¿O qué tan avanzado está el embarazo? Solo exilio inmediato y rechazo total. La crueldad pura de ese momento me dejó sin aliento. ¿Eso es todo? Pregunté, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz a pesar de la tormenta de emociones en mi interior. Su hija embarazada regresa a casa con un título de derecho de una universidad prestigiosa y ustedes simplemente la echan sin hacer una sola pregunta. ¿Qué hay que preguntar? La voz de mi padre goteaba disgusto. Obviamente has arruinado tu vida. Embarazada y soltera, probablemente ni siquiera sabes quién es el padre. ¿Qué va a decir la gente en el pueblo? ¿Qué vamos a decir en la iglesia? Ahí estaba, la verdadera preocupación. No mi bienestar, no su futuro nieto, sino el chisme en el pueblo, la vergüenza social, las miradas de los vecinos. Estoy comprometida, logré decir, mi voz temblando ligeramente. La boda es en agosto. Tengo un trabajo esperándome en uno de los mejores bufetes del país. Todo está planificado. Mentiras para hacerte sentir mejor. Mi madre cortó mis palabras como si fueran basura. Ningún hombre decente te querría ahora. Vete antes de que alguien te vea aquí y sepan que eres nuestra hija.
Los miré fijamente durante un largo momento. Estas personas que se suponía debían amarme incondicionalmente, que debían ser mi refugio en cualquier tormenta, me estaban echando a la calle como si fuera una extraña. 6 años de calificaciones perfectas, participación en la revista jurídica de la universidad, ofertas de trabajo de los mejores bufetes del país. Nada de eso importaba porque estaba embarazada. Está bien, dije finalmente, agarrando mi maleta. Me iré. Pero recuerden este momento. Recuerden que eligieron su reputación sobre su propia hija. Recuerden que cuando su nieto crezca y pregunte por sus abuelos maternos, tendrán que explicar esta decisión. No vengas llorando cuando ese hombre te abandone. Me gritó mi madre mientras me dirigía a la puerta. No estaremos aquí para recogerte.